Jamie, ¿cómo vas? Hola, profe, bendiciones. Bien, gracias a Dios, profe. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor, gracias. Como profe. Ah, bueno, 2 minuticos a ver si llegan los muchachos. Profe, Mercedes de pronto no alcanza a conectarse porque tiene una situación familiar que está solucionando, entonces aceptó. Pues no se ha conectado, me dijo que le comentara si no alcanza a conectarse. Listo, muchas gracias. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. María José, buenas noches. Josué Nolavita, buenas noches. Buenas noches, profe. Y buenas noches, compas. Profe, Mercedes me escribió para decirte que la excusaras, que todavía no ha llegado a casa y por eso no se puede conectar todavía y le están arreglando su computador. Gracias, sí me dijo lo mismo Daniel. Henry, buenas noches. Profe, el Señor le bendiga. Compañero, buenas noches, bendiciones. ¿Qué más, profe? Bien, bien, gracias a Dios. Súper bien. Qué bien, profe. Bueno, voy a abrir el documento que ayer les mostré para que lo revisemos. ¿Listo? Una vez más. Y luego de eso voy a presentarles otro documento que estoy adjuntando en el corte 3 como actividad para desarrollar. ¿Qué es ese documento? Es un manual para obtener indicadores de gestión. Es un manual muy completo. Eh, Léanlo, pues es un poquito larguito, son 70 páginas, pero tienen hasta la otra semana, así que no se preocupen, pueden empezar desde hoy. La idea es que aprendamos sobre indicadores. No vamos a usar todos los indicadores ni la profundidad que el documento presenta, pero sí por lo menos para entender cómo se construye un indicador de gestión y qué sentido tiene. ¿Listo? Ahí están los indicadores más importantes, los indicadores más recurrentes y también cómo se obtiene cada uno de ellos. Está muy bien explicado, es un documento muy completo, como les digo, así que les va a servir mucho. Me gustaría que ese trabajo, aunque lo van a hacer individual, lo discutan en grupos, ¿no? O sea, ustedes mismos se expliquen y se retroalimenten, que veo que funciona muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo leemos de aquí al jueves de la otra semana, de aquí al martes de la otra semana, perdón, martes, y el martes lo socializamos y hacemos ahí un trabajo por parejas para hacer una retroalimentación más detenida de cómo se construyen los indicadores de gestión y cuáles podrían funcionar para sus proyectos, ¿sí? Para que ustedes decidan por parejas cómo aplicar uno del otro. Entonces procuren hacer parejas entre personas que entienden bien el tema de indicadores, algunos ya los tienen claros, o que se les facilita más con otra persona que no tenga la misma facilidad para que le puedan ayudar. ¿Les parece? ¿Sí? Sin embargo, pues también yo voy a estar en esta retroalimentación ayudándoles y explicándoles cómo se obtiene. ¿Listo? Y cuáles pueden ser los más fundamentales. De que en la tercera clase yo entro a explicar los indicadores, pero ya ustedes han sensibilizado el documento y con seguridad nos va a ser más fácil comprender el tema. ¿Listo? Sí, señor. Profe, Bueno, ¿y cómo sabemos quién tiene conocimiento de indicadores? por chat lo pueden socializar.
¿sí? Yo diría lo primero, lean el documento. Luego de que lo lean y miren si a alguno les pareció más fácil entender el documento o no, ese en el chat pues, se ofrece y dice yo entendí bien el documento o por lo menos tengo algo de comprensión, así que si alguien tiene dificultad, vengas a trabajar conmigo. Y yo creo que es la mejor forma de hacerlo, ¿listo? Pero primero lean el documento porque si no, pues pueden estar afirmando algo que no conocen y arriesgándose a que los dos que se unan a trabajar, de los dos ninguno tenga una noción mediana, no se necesita una noción profunda, sino una mejor noción de qué es un indicador y cómo se obtiene. Aunque el documento con seguridad le va a proporcionar esa información, el documento tampoco es muy difícil de comprender, pero sí es importante que lo, que lo socialicen por parejas donde haya un buen nivel de comprensión, por lo menos de uno de los participantes, o un mejor nivel de comprensión. ¿Listo? Por lo pronto, lo más importante es que lo lean. ¿Sí? Después de que lo lean, hablamos. Si al leerlo no hay comprensión en ninguno y hay dificultad, pues yo los explico. ¿Listo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, profe. Muy bien. Entonces, hablemos de este documento. Este documento que se llama Esquema Práctico de Planeación Estratégica Este documento es precisamente eso, un esquema práctico para hacer un plan estratégico. En primera instancia uno debiera entender qué es un plan estratégico, ¿no? Porque pues hemos hablado de una serie de cosas alrededor del plan estratégico y es factible que no lo tengamos tan claro. Volvámonos o devolvámonos por un momento a nuestra clase y hablemos de la matriz de desarrollo de negocios, de formulación de proyectos. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos que Profe, buenas noches. sí, Estamos mirando ese documento de Word. No sé si estás presentando algo más por ahí. no te entendí, Sara. ¿Me Profe, quieres estamos viendo el documento de esquema práctico de planeación estratégica. y ya lo voy a bajar para ver el otro. Ah, vale, listo. Gracias, profe. Entonces, ¿listo? Sí, profe, ya. Gracias. Todavía un momentico que está subiendo más.
Y lo está abriendo en 3 pantallas. Pero ya lo cuadré acá. Bueno, ahora sí. Sí, señor. Entonces, miren, observen que aquí vimos pensamiento estratégico, por ahí comenzamos a pensar en términos de proyectos, el modelo de negocios, que es la parte financiera o cómo aterrizamos las ideas, el plan de negocios, que es cómo integramos el Canvas como propuesta para desarrollar el negocio al plan estratégico y el plan estratégico como tal. Ese plan estratégico pues parte de una cultura organizacional, ¿sí? O contempla en primera instancia la cultura organizacional. Vamos a hablar de eso ahora, ¿sí? Esa conduce a definir la visión, la misión, los valores y los propósitos que nos planteemos con el proyecto o con el trabajo que vamos a desarrollar. ¿Listo? Una vez desarrollemos la cultura organizacional, ¿alguien me quiere repetir qué es cultura organizacional? No todos. Profe, es como los principios, los valores, sí, como los principios y valores que tiene cada organización. En este caso de nosotros serían los principios cristianos y bíblicos. Muy bien, Sarita, sí, esa es la respuesta. Una cultura organizacional es el ser de la empresa, el ser. El ser tiene que ver con lo espiritual de la organización. Todas las organizaciones, las empresas, las instituciones, las empresas con o sin ánimo de lucro, las instituciones públicas o privadas, las instituciones eclesiásticas o las instituciones seculares, todas en absoluto tienen un ser. Ese ser pues en esencia no es propio, no es de la organización como tal, sino de quienes la dirigen, especialmente de quienes la dirigen. Por eso que las empresas, se afirma que las empresas se parecen a sus dueños, ¿sí? Yo tengo una cámara de empresarios cristianos, se llama Cámara Internacional de Empresas y Emprendedores Cristianos, CIEC. Esta cámara tiene cerca de 35.000 empresas afiliadas en todo el país, o mejor, cercanas en todo el país. Realmente afiliadas tienen 1.600, pues porque de alguna forma se mantienen pendientes de todo lo que la Cámara hace, aplican sus programas, etc. Las otras 35.000 son las bases de datos que las iglesias afiliadas a la Cámara nos han proporcionado y a quienes nosotros les escribimos para invitarlos a los distintos programas. Unos vienen, otros no vienen, etcétera, etcétera. Pero es una base de datos bastante importante. Como gremio, ya 1.600 empresas se hace un gremio, porque hacer asociatividad es muy compleja, es muy complejo, se hace un gremio relevante. Gremios como ACOPI, por ejemplo, ACOPI no debe tener más de 600 empresas afiliadas en todo el país. Cuando yo fui presidente logramos llegar a 7.000 empresas, pero fue en esencia porque muchas cristianas se afiliaron a ACOPI cuando pues yo ejercí en razón a que pues tenían identidad con lo que yo representaba, que era pues la parte cristiana dentro de la organización. Entonces muchos pastores vinieron y se afiliaron a ACOPI y eso nos permitió crecer de esa base de datos, pero igual cuando me fui, la mayoría, si no todos, se fueron con nosotros para la Cámara de Empresarios Cristianos y nosotros nacimos con un muy buen número de empresas afiliadas desde el comienzo. Entonces, hablar de 1.600 activos, pues es hablar de una base de datos bien importante de empresarios. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Pues que a través de las iglesias contactamos a los empresarios, la iglesia administra a sus empresarios para evitar el celo y la prevención ministerial
Y nosotros básicamente lo que trabajamos con estos programas para ayudarles a los empresarios a hacer empresa en el sentir cristiano, en el sentir sujeto a la palabra y a los principios cristianos, bibliocéntricos, y ayudarles a conseguir recursos para aplicar a distintas actividades que ofrece el gobierno u otras entidades. En ese programa aplicamos un modelo de crecimiento que algún día les conté, es el modelo Racimo. Racimo es un modelo de gestión que desarrollé de maestría y que en el doctorado he profundizado. Y este modelo Racimo lo que traduce es relaciones asociativas de crecimiento con innovación como modelo organizacional. Y a través del modelo, pues nosotros ejercemos todo el proceso de acompañamiento a los empresarios. Entonces, ¿a qué viene a colación todo este recuento? Pues que esa cultura organizacional está dada por las personas, en el caso de las empresas cristianas, no por la empresa como tal, porque la empresa como tal es un ente obediente, inerte, que básicamente se ajusta al sentir de las personas. Las empresas son personas. Así que si el dueño de la empresa tiene identidad cristiana, de alguna manera podemos decir que esta empresa tiene identidad cristiana. No necesariamente es así, pero podemos hacer esa aproximación. Un poco pretenciosa, pero sensata en la medida en que creemos que las personas cristianas, especialmente, pues damos testimonio de lo que somos y de lo que hacemos, y que ese testimonio es honesto, es real, es sincero, y podemos hablar de él como lo estoy hablando ahora. Sin embargo, repito, no necesariamente ocurre así. Eso nos dice, por ejemplo, que si el 20% según el DANE de la población en Colombia es cristiana, el 20% como un dato extrapolable, de extrapolación al ámbito empresarial serían también las empresas. El 20% de las empresas en Colombia, estamos hablando de 800.000 empresas. En Colombia hay 4.500.000 empresas. El 20% pues serían 825.000 empresas, algo así, 850.000 empresas. Podría ser el 20% de ese universo. 800.000 empresas en un mundo de empresas, casi 1.000.000 de empresas. Estamos hablando de que si de ese 10% de 800.000, un 10% hace parte de un gremio como este, pues estamos hablando de 40.000 empresas. Así que cuando hoy tenemos 35.000 envases de datos, pues no es una utopía, es sencillamente un reflejo de esa realidad del país. Y esa es la identificación que tenemos. Tenemos tipificadas esas 35.000 empresas, pero lo repito, de esas 35.000, solo 1.600 son activas desde la perspectiva asociativa. Eso quiere decir que participan, como les decía, de nuestros eventos, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mismo pasa en la implementación de la cultura organizacional. Muchas van a la iglesia, tienen comunión con la iglesia, etcétera, etcétera, pero en sus organizaciones se mantienen al margen de la implementación, de la orientación de nuestras creencias, para evitar que las organizaciones de alguna manera se vean permeadas por una cultura que para muchos es difícil defender o difícil sostener en su ejercicio. También ahí ejerce un papel importante la Cámara, y es ayudar al empresario a entender que con los principios cristianos se puede, se debe y sería lo más recomendable administrar una organización de cualquier tipo. Pero ese es un proceso que no es fácil de entender. Las personas suelen ser de lunes a viernes empresarios, y el domingo, o el lunes a sábado, y el domingo cristianos. Eso es una constante en el sentir cultural de las personas.
y es algo que hay que superar, pero el superarlo es todo un proceso que seguramente se irá haciendo más diciente en la medida en que las empresas cristianas sean más relevantes, más exitosas y demuestren que a través de su orientación clara y decidida en Cristo se consiguen mejores resultados. Así ha venido siendo, normalmente es así. Las empresas con cultura organizacional cristiana tienen más éxito que las que no lo tienen, especialmente cuando el éxito no se representa en el ingreso, sino se representa en el bienestar de la gente y en la trascendencia sobre la sociedad, con productos de alta calidad, con trabajo de calidad, con crecimiento integral de la organización en torno a todos sus trabajadores, con la incorporación de la familia al desarrollo de los trabajadores de la empresa, con trascendencia sobre la formación de los hijos y la formación de los hogares. Cuando ese tipo de cosas son las que se miden en una empresa y son las que marcan el crecimiento y la orientación de las organizaciones, pues podemos decir con total certeza, seguridad, que las empresas con cultura organizacional fundamentada en los riesgos éticos son las realmente más exitosas y trascendentales en el mundo que las que no lo son. Es apenas lógico. Los principios y los valores son los criterios con los que se administra un negocio y con los que se construye un país. Así que tenemos grandes ejemplos de muchas naciones que han crecido así, como Inglaterra, como el mismo Suiza, como Francia, un gran sector de su población, Alemania, es increíble la cantidad de empresas y de personas cristianas en Alemania. Hoy en día Corea, porque es un país que expresa en un gran sector cultura organizacional cristiana. Tienen allí, nosotros somos filial de una de sus cámaras de empresarios, tienen una cámara que tiene 430.000 empresas afiliadas de identidad cristiana. Es una cosa maravillosa. Eso queda eso se llama se me olvidó el nombre. Bueno, la región de Gun. Y esta es una región costera donde están empresas muy grandes como Samsung, como, eh, como Hyundai, LG, bueno, empresas muy grandes y con afinidad cristiana en sus directivas. Así que estamos hablando de una cultura que es importante definir y que trasciende a los proyectos. ¿Cómo trasciende a los proyectos? Aquí vale la pena mirarlo, pero cubramos primero aquí las otras instancias. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando ahora en este nivel estratégico de planeación. En este nivel estratégico de planeación desarrollamos estos aspectos, el diagnóstico, ustedes pueden ver acá, creo que vean el cursor. El diagnóstico, por otra parte, el entorno y los recursos y capacidades, que es el análisis que hemos hecho hasta ahora. Después de eso, vamos a fijar las oportunidades estratégicas, a hacer las valoraciones. Estas no las vamos a trabajar porque en el plan estratégico son importantes para una organización, pero para un proyecto no tienen tanta vigencia, pero se podrían trabajar, pero no son indispensables. Y luego los objetivos, que también los vamos a trabajar y ya estamos enfilados hacia eso, con el trabajo que venimos desarrollando, el DOFA o el FADO y los objetivos. Después de eso se definen las estrategias, que son de dos tipos, las corporativas y las de portafolio. Las corporativas nacen con la cultura organizacional y las de portafolio se derivan de las corporativas. ¿Sí? Eso lo voy a explicar en el resto de la clase ahora más tarde. Y luego viene el plan de acción, que es el que vamos a desarrollar para el examen final. ¿Listo? Este va acompañado de los indicadores de gestión, de los procesos y de los resultados. Los resultados pues no los vamos a ver porque
vamos a implementar todos los proyectos, algunos ya lo están implementando y lo van a poder ver, pero es lo que se va a retroalimentar después. Los procesos, pues básicamente se dividen en dos y lo que se hace es corregirlos en la medida en que los indicadores de gestión nos van generando información para hacer los ajustes y correctivos respectivos. Así que es un proceso simultáneo a estos otros tres procesos. Los procesos pueden cambiar la cultura organizacional, los indicadores pueden alterar la cultura organizacional, los resultados pueden cambiar los indicadores de gestión, igual que los procesos, igual que la cultura organizacional. Estos son interdependientes, son sistemáticos y son interactivos. ¿Listo? Entonces, veamos a qué nos referíamos cuando estamos hablando de cultura organizacional. Cultura organizacional. Cultura organizacional. Desde esa perspectiva, podemos decir que la cultura organizacional define la organización desde su, desde su desde sus condiciones y criterios. Eso básicamente es qué la sujeta, qué la conduce, qué la motiva, para qué fue creada, bajo qué instancias fue concebida, qué persigue y cómo se propone influir o trascender en el mundo. A eso se refiere básicamente la cultura organizacional. Entonces hay unos delineamientos. Esos delineamientos son la visión, ya vimos por qué debería ir primero, la misión, los valores, los principios, las políticas, y otros pondrían las metas. Coloquemos primero los objetivos de largo plazo, las metas, o lo que podríamos ver como objetivos de mediano y corto plazo. De esta cultura organizacional se van a derivar las estrategias. No pueden haber estrategias si esto no está trazado. Las estrategias no son desarticuladas ni son casuales. Las estrategias tienen una razón de ser y está en estos parámetros. Por eso la cultura organizacional de esa matriz está primero. ¿Sí lo vieron? Entonces, ¿qué nos indica esto? Esto nos indica que una vez nosotros logramos definir estos aspectos, nosotros podemos, en su confluencia, definir las estrategias. ¿Cómo se plasma esto y cómo se evidencia en un proyecto? Entonces miremos cómo se... Tomen una fotico, un pantallazo.
y miremos cómo se plasma en un proyecto. Miremoslo aquí. Primero la organización, la corporación o la organización puede ser una empresa, una institución, una entidad, iglesia, entidad pública, privada, mixta, empresa micro, pequeña, mediana, grande, una fundación con o sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Es una corporación. Esa corporación genera un portafolio, primero, unos productos. Cualquiera que sean los productos. Podemos tener productos en bienes, pero también podemos tener productos en servicios. ¿Listo? Bienes o servicios. Esos productos, bienes o servicios, se llaman así porque están destinados a satisfacer unas necesidades. ¿A quién? Esas necesidades pueden ser satisfacer necesidades de la corporación o satisfacer necesidades de los clientes. De los clientes. ¿Listo? Pero también puede estar pensando en satisfacer necesidades en la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento de una empresa o de suministro, ¿cierto? Se caracteriza por estar compuesta por el productor, ¿se acuerdan de eso? O fabricante, por los proveedores, por los canales de distribución. ¿Sí? Canales de distribución. Pero esto aquí, lo pongo acá, y esto lo pongo acá, y esto lo pongo acá. ¿Listo? Entonces, también se puede trabajar en la satisfacción de necesidades de estos. De estos ya están aquí. Son los mismos. ¿Listo? Ya lo corregí. Y los clientes. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, cuando estamos en una empresa, por ejemplo, una iglesia, que está desarrollando una corporación, un proyecto, puede estarlo haciendo para mejorar la satisfacción de la membresía total de la iglesia, para mejorar la relación con un proveedor, para mejorar lo que ella genera como tal, mayores oportunidades de salvación. Estoy diciendo de manera un poquito alegórica, pero es para sintetizar. Para mejorar su comunicación a través de los canales de distribución o de captación o de promoción, emisoras, medios sociales, redes sociales, etcétera, eventos en los domingos de evangelización, ese tipo de cosas, tomas, eventos de música, de alabanza, de oración, ¿sí? O para mejorar aquí más llamados clientes, digamos que la membresía, su relación con sus propios miembros. Esto lo puede hacer de distintas maneras, programando actividades de bautizo, discipulado,
estudio bíblico, hogares de oración. Uno puede tener aquí distintas cosas. Y cada una de ellas podría constituirse en un proyecto. Hay que decir que no todo es proyecto. Hay cosas que no son proyectos. Pero que en la medida en que uno las enmarque en un proyecto, tiene la oportunidad, como ustedes tal vez han podido constatar hasta ahora, de tener un mejor control y asegurarse la sostenibilidad de la actividad que vayan a desarrollar. ¿Por qué es tan importante eso? Porque normalmente en las iglesias, cuando se trata de iglesias, comenzamos muchos proyectos que no terminamos. O que comenzamos y no podemos sostener. Eso nos hace perder confianza, tiempo, dañar gente, herirla, lastimarla en el proceso. Nosotros mismos a veces salimos lastimados, heridos, decepcionados, frustrados, ¿sí? Y todo esto se puede evitar cuando uno sigue un proceso ordenado, organizado, donde pueda disminuir el riesgo de que eso ocurra. Digo disminuir el riesgo porque no hay nada que pueda garantizar que no ocurra. Puede ocurrir. Ahora, si ocurre, ¿qué más da? Si lo que hicimos, lo hicimos contemplando una serie de factores, lo más importante es que en el momento de fracasar o de no lograr el resultado que estamos buscando, sabemos dónde fallamos. Y saber dónde fallamos es tener la oportunidad de mejorar, de aprender del error para no volver a caer en él. Y eso es lo más importante y lo más noble de un proyecto. Entonces, esto es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros debemos procurar que ocurra de manera afortunada. ¿Cómo les parece? Profe, buenas noches. Sí, tiene razón. Aquí en la iglesia, cuando llegamos nosotros de Bogotá a pastorear aquí a Casanare, a Vallariporo, Sí, empezamos con un proyecto pequeñito de adecuación de salones para los niños, para que los sí. chicos no se rasparan las rodillas y tuvieran enchapado el piso. Pero Sí. algunas personas no querían vincularse al proyecto porque otra persona antes había empezado algo y no lo terminó, o como Ujú. que se solicitó y no se usó en lo que se dijo y cosas como esas, entonces queda la gente como, yo no sé si es correcto decir herida, pero por lo menos sí desconfiada y no querían, pero pues tocó convencer y animar mucho y ya cuando se dieron cuenta que sí se hacía lo que se planeaba, pues ya va generando confianza, Ujú. como credibilidad. Sí, ese es el punto, ¿no? Que uno puede perder oportunidades o ganarlas en la medida en que haga bien el proceso o no lo haga bien. Entonces, listo, muchas gracias. Eso es lo que aquí estamos viendo, esta matriz, y entonces miremos, voy a dejar acá de compartir, volvamos acá al formato. Profe, tengo una preguntita. Señor. Hablando de la cultura organizacional, si una empresa se constituyó con un propósito para una idea, para sí, un propósito, puede cambiar. Digamos, nos reunimos, hicimos una empresa de jabón para vender jabones, producir y vender, ejemplo. Y Sí, con el tiempo nos dimos cuenta que era mejor hacer procesos para vender alcohol etílico, algo, yo qué sé, otra cosa. sí, Y se puede cambiar eso. sí, sí, eso es posible. Uno puede cambiar el objeto social de una empresa cuando lo desee. Si está registrada en Cámara y Comercio, tiene un proceso formal para hacerlo. Si no está registrado, pues mucho más. Cuando se trata de un registro en Cámara y Comercio, es ir a la Cámara de Comercio o incluso por internet, si tiene el usuario y la contraseña, como normalmente lo tiene ya hoy todo el mundo, pues uno sencillamente se ingresa y ahí va a objeto social
y en el objeto social busca los códigos de la nueva actividad y los incorpora o los sustituye. Si los va a sustituir, le cobran doble vez. Le cobran sacar el código que tenía de actividad económica y la inclusión del nuevo código. Si va a agregarlo, solo le cobran el agregarlo. Y una empresa puede tener actividades diversas, o sea, no es necesario abandonar la que se traía, así estas no sean afines. Por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad, se llama Pisón Mercado y Publicidad, y esta agencia encontró una oportunidad eh, para vender frutas en pulpa de frutas en Canadá y en España. Encontramos dos compradores. Quisimos hacerlo a través de otra entidad, pero no se prestaron, no se facilitaron. Dijimos, pues hagámoslo con Pisón. Entonces le abrimos un código de exportación de alimentos. Nos dieron el código sin ninguna restricción, a pesar de ser actividades disímiles. Y ahí ejercimos y ejercemos aún algún tipo de actividad de exportación a estos dos países. Entonces, esto no es ni mucho menos complejo. Eso es algo que se puede hacer y no tiene problema. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Entonces, miremos aquí. Voy a corregir acá porque yo tengo en proyección del televisor y el televisor no está haciendo buena proyección. Listo, ya la corregí. Está haciendo un conflicto y raro. Bueno, muy bien. Entonces, vayamos a estas preguntas y observen que estas preguntas de la primera parte del plan estratégico hacen parte del diagnóstico corporativo. Lo vemos. Este diagnóstico se divide en dos: el diagnóstico corporativo, y si uno está trabajando un proyecto específico, pues el diagnóstico de ese proyecto específico, que ustedes ya lo tienen. En relación a la corporación, aquí hay unas preguntas claves. Por ejemplo, ¿cuál es su negocio? Y uno diría, no, mi iglesia no es un negocio. Bueno, pero Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea que ni mucho menos es una estigmatización, ni es satanizar a las empresas y a las iglesias que se visualicen como empresas. Pues yo particularmente le digo a una persona que se acerca a mí y me dice, es que yo quiero que mi iglesia sea como una empresa. Le digo, no, las iglesias no son empresas. Son negocios de Dios, pero no son empresas. Las empresas de Dios son distintas. No contempla el mismo factor de enriquecimiento, de crecimiento por utilidades, no persigue nada de esto. Lo que persigue es cumplir con la misión que Dios nos da como iglesia, y esa misión pues es correspondiente a un llamado que está sustentado inicialmente en una gran comisión y luego en cuidar y atender los hijos de Dios, las ovejas que Dios alcanza, que Dios trae para que sean pastoreadas y todo lo demás. Bueno, cada iglesia fundamentará su quehacer dogmático en una palabra y en un llamado específico, pero eso tiene una definición.
¿Cómo se define esa iglesia? O sea, ¿qué persigue? Es muy importante tenerlo en cuenta para que los proyectos se encaminen todos por allí. Por ejemplo, sea una iglesia que dice, nosotros nacimos para trabajar con foco y énfasis en jóvenes. ¿Listo? Otra que dice, no, yo nací, mi foco especial son las familias, es el ministerio que Dios me ha dado. Otro dice, no, yo nací, me enfoco especialmente en personas en mala situación económica, en indigencia, y trabajo en eso. Pastor Omar, allá en la zona de San Victorino y todo eso. Es decir, hay muchos sentidos particulares y está bien. Yo no creo que eso esté mal. Eh, También algunas son mucho más, si lo podemos decir de esa manera, multipropósito. Entonces, son jóvenes, son familias, son empresas, son todo. Y también está bien, y dicen, voy a constituir ministerios dentro de la iglesia, y la iglesia tiene el ministerio de parejas, el ministerio de jóvenes, el ministerio de empresas, el ministerio de ancianos, el ministerio de niños. Puede pasar y puede hacer parte de la visión del negocio o de la visión de la iglesia. Mi visión es ser multipropósito, tener un equipo para llegar a cada persona en toda la comunidad. Yo me enfoco en la comunidad. Hay unos que dicen, no, yo no soy comunidad, yo soy iglesia de toda la nación. Y entonces tienen iglesias, mega iglesias muy grandes, qué lindo, en la ciudad, otras en otras ciudades, hay iglesias que tienen muchas sedes en todo el país, incluso hasta internacionales. Entonces, no, yo soy una iglesia global. Sí, nací como una iglesia global. Eso es válido, eso también es válido y eso es respetable. Cada uno define eso, ¿sí? Como alguien puede decir, no, yo soy una iglesia local, fortalecido aquí en mi localidad y para trabajar para mi localidad. ¿Ok? Eso es lo que hay en su corazón, adelante. O sea, eso no tiene ninguna restricción. ¿Qué le da paz? ¿Qué le genera comunión? ¿Y para quién lo está haciendo? Importantísimo eso. ¿Lo está haciendo para Dios o para quién lo está haciendo? Mientras lo esté haciendo para Dios, pues ¿quién es nuestro orientador? Dios. ¿Quién nos guía? Dios. ¿A quién le preguntamos? A Dios. ¿Quién nos ayuda a definir eso? Pues Dios. Entonces, defínanlo en ese sentido. Luego, ¿cómo se ve en 3 años? Importantísimo para conseguir esto. Observen cómo estas preguntas van a ir orientando la cultura organizacional, o por lo menos van a ir permitiéndonos definirla y reconocerla, si ya está definida. ¿Cómo se ve en 3 años? Se ve así, se ve más grande, se ve con más gente, se ve con menos gente, se ve más profundo, con mayor alcance, con mayor nivel de transformación. ¿Cómo se ve en 3 años? Qué importante trabajar estas instancias, porque a veces de manera engañosa nos dicen, no, eso trabajemos el día a día, porque además Dios dice que cada día tiene su propio afán, sí, pero también el Señor dijo que escribiéramos la visión en tablas. Entonces, lo que pasa es que hay que entender eso, ¿verdad? Desde el punto de vista doctrinal. Yo lo que quiere decir es, yo estoy trabajando para mañana, pero hoy estoy construyendo mi mañana, así que hoy hago muy bien lo que me corresponde para el mañana que estoy construyendo. Y es así, hoy estamos trabajando para dentro de 3 años. Yo no puedo tener la visión ahí en 3 años y afanado por la visión en 3 años, pero no haciendo nada hoy por ella. Hoy debo edificar para ella y por ella. Pero si no tengo claro para dónde voy, ¿qué edifico? ¿Sí? ¿Qué calculo? ¿En qué invierto? ¿Qué retos tengo? ¿Qué retos voy a superar? ¿Cuáles son mis motivaciones? Si finalmente los fracasos, decíamos ayer, son las motivaciones para conseguir los éxitos. Los éxitos son el fracaso es el precio que pagamos por el éxito que obtenemos. Entonces, eso va a estar revestido de esa visión futurista, sino cómo avanzamos y hacia dónde vamos. ¿Cómo lo ven sus clientes? O sea, ¿cómo lo ven? Cambiemos aquí la palabra clientes. Este es un formato para empresarios, pero pensemos en las iglesias, pensemos en las fundaciones, las personas que se van a beneficiar de esto. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven hoy en día? ¿Y cómo nos ven mañana? ¿Cómo queremos que nos vean? Va a estar la pregunta más adelante. Pero hoy, ¿cómo nos ven?
nos ven como diligentes, trabajadores, honestos, coherentes, consistentes, esforzados. ¿Sí? ¿Cómo nos ven? Porque eso va a ser muy importante en el equipo que conformemos y en las personas que nos sigan y alienten a desarrollar los proyectos. Al final de cuentas, entre comillas, los clientes, las membresías, son el aliento, son el insumo, el incentivo más importante para cualquier acción que emprenda una corporación o una iglesia o una fundación o una empresa. ¿Cuál es su principal diferencia frente a los competidores? Bueno, ¿cuál es su diferencia frente a las otras iglesias? Y no hablo de las iglesias de competencia directa, por decirlo de alguna manera, es decir, las otras iglesias cristianas, sino en esencia las iglesias de otras doctrinas, o sectas, o otro tipo de prácticas. Porque nosotros competimos con eso, competimos con el señor de la discoteca, competimos con el señor del café donde la gente se va a tomar trago y a tomar cerveza, los pot que llaman hoy, competimos. Yo tenía de competencia al lado un negocio donde vendían droga. Sí, vendían droga. Y yo llegaba en las mañanas y yo no me puse a confrontar teniendo incidencia en la alcaldía para irlos allá a exponer con la alcaldía, pude haberlo hecho. Lo que hicimos fue orar, clamar por ellos. Y llegaba en las mañanas, normalmente los sábados que íbamos a hacer intercesión y los domingos hacer culto, y recogía las papeletas de droga. Un día conté 79 papeletas. Cada que recogía una, mi corazón se partía, porque yo sabía que era un muchacho que había consumido eso. Y no sentía rabia de que lo estuvieran haciendo, sino dolor que estuvieran haciendo. Y pensaba, puede ser un hijo mío, el hijo de alguien en la iglesia. Alguien en la iglesia un día dijo, no, pastor, estemos, hermano, oremos porque pudo ser un hijo tuyo. Démosle gracias a Dios que no lo fue. Y que ese muchacho que fue, que tiene un padre y una madre, sea movido por el Espíritu para que salga de ese vicio, para que no lo alcance más. Oramos y fue como 2 años porque los cogió la pandemia y lo que hicieron tenían músculos suficientes. Eso se presentaba como una tiendita ahí de lectura de cuentos, de arte y de no sé qué cosa, pero el trasfondo de todo eso era una pantalla, era venta de ropa. Pasó la pandemia y cerraron a los 2 meses. Ahí está el local desocupado. Dios hace las cosas. Recuerdo a John Milton Rodríguez en Cali que él empezó en la iglesia de él era una discoteca en el día, y en la noche pues era para culto, y los domingos se llamaba, o se llama, el lugar se llamaba, ay, se me olvidó el nombre, eh, creo que Las Balsas, algo así, bueno, y él oraba y clamaba por eso, y yo lo acompañé a orar muchas veces. Hoy pues tiene su coliseo, su centro de culto maravilloso, eh, pero le tocó enfrentar eso. Y sé que a muchos les ha tocado. Entonces ahí tiene uno eso, pero ¿qué estoy haciendo yo diferente? Porque si yo estoy haciendo lo mismo, beligerante, confrontador, enemigo de ellos, cuando Dios dice ora por tus enemigos, perdona a los que te ofenden, o sea, ¿qué estás haciendo distinto para que los jóvenes prefieran ir a la iglesia y no entrar a ese lugar? ¿Qué hace distinto? ¿Cuáles pueden ser sus clientes? Por ejemplo, yo decía todos los días, esos muchachos van a ser clientes míos. Les cuento algo. Hay 4 muchachos que asistían ahí, que asisten a la iglesia. Los sábados van a culto de jóvenes. Eso es maravilloso. 4 muchachos. Tal vez para muchos no sean nada, para mí son tantos. Fueron 4 que cambiaron sus vidas. ¿Cómo le gustaría que lo vieran sus clientes? Entonces hay que preguntarles cómo nos ven. Ya está arriba la pregunta, la 3, pero en esta sexta, bueno, ¿y cómo yo quiero que me vean?
¿sí? Que me vean como testimonio de Dios, que sea atractivo porque Cristo se refleja en mí. ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que nos vean? Como una iglesia amable, amorosa, en coinonía, desarrollando proyectos pero sin estrés, no afanando a todo el mundo para que cumpla con una cuota de ofrenda o de recaudos y que traigan diezmos para invertir, cuando no sé, eso yo creo que Dios lo va dando, pero bueno, cada iglesia tiene su sentido con todo respeto. ¿Cuál es el objetivo de rentabilidad? Bueno, cuando se hacen eventos, ¿no? Por ejemplo, les preguntaba a alguno, bueno, va a obtener 2 millones o 5, ¿eso es bueno o es malo? O 69 millones. ¿Está bien? ¿Eso es suficiente? ¿Es para lo que está trabajando? ¿O después de tanto, Señor, lo que venga? Pero hay que tener esos límites, ¿no? Mínimos y de alguna forma proyectar los máximos también para no desbocarse y tener uno claro qué puede y qué no puede alcanzar, ¿sí? Es que las cuentas se hacen tan fácil y es tan rápido que uno hace cuentas. Uno dice, por ejemplo, no, yo voy a vender tanto, sí, pero se le olvida los costos y los gastos. Entonces, sí, voy a recoger 100 millones, pero me voy a gastar 120. Eso nos pasó con un evento que hicimos en la Plaza de Bolívar, las iglesias más grandes, y cada uno no, en 5 millones. Y hubo pastores que colocaron 50, ¿de acuerdo? Otro colocó 20, pero nos gastamos en el evento casi 200 millones de pesos. Se recaudaron como 160. Entonces, al final, consiga más plata para cumplirle a los proveedores y bueno, por lo menos no quedar debiendo. Entonces, esas son cosas que hay que hacer porque cuando hay quien supla el problema al final está bien, pero cuando no lo hay y termina una persona por ahí comprometida debiendo la plata, el hogar. No digo que la señora, porque la señora lo primero que hace es venderlo a usted. Muy bien, entonces esa es la cultura organizacional y esa hay que definirla, ¿listo? Y pasando, o mejor, respondiendo esas preguntas, cuál es el objetivo de volumen, qué pasará con esto después, en los próximos 3 años, qué pasará con esta categoría, con este sector, con este servicio, con este proyecto que estoy montando. Por ejemplo, alguien dice, hace poco un pastor de la iglesia en Ibagué dijo, pastor, voy a montar una cafetería porque me sobra un local al entrar a la iglesia y me puede ayudar con los recursos. Deciden ¿quién lo va a atender? No, yo lo voy a atender y mi mamá me va a ayudar en los tiempos libres. Seguro, pastor. Su mami ya pensó en nada de su mami, la responsabilidad en el sector. Ya pensó en que pueden entrar, no va a pasar, pasar el mismo juego, pero robarle, que ya va a correr peligro. ¿Por qué no pensamos en esto y hacemos un plan? Hicimos un plan. No la montó el mismo año, eso fue hace 2 años y medio. Un año y medio, casi un año y medio, un año después la montó hace 6 o 7 meses. Y hoy es una cafetería con postres. La persona que fabrica los postres colocó la persona que los vende. Ganan juntos, se cubren los salarios de la persona, se le pagan los postres a la persona y crece todos los días. Y le dio oportunidad de crecimiento a una familia y al negocio. Y bueno, él no había pensado tener un socio, pero mira, tiene un socio. Y es un socio en el mismo sentido y está ayudando a otro y está cumpliendo con la doble función y le genera ingresos y la persona que todavía administra eso es muy comprometida, de mucha confianza, él no conocía que tenía todos esos dones y talentos, resultó que Dios le sorprendió y tienen hoy un negocio maravilloso, mucho más grande de lo que creían, pero todo con qué? Con planeación. Entonces es muy importante estudiar estos aspectos porque podemos estar pasando condiciones complejas. Por ejemplo, el pastor dijo, no, yo voy a abrir aquí. Le dije, pastor, ¿ya pensó que ahí van a cerrar esa calle? De verdad, pastor, claro, mira, ahí dice, ahí está en la esquina el aviso. Próximamente se cerrará esta calle por una obra de 3 años, que es un puente que se va a construir aquí. 3 años, ¿no? Y el pastor va a abrir ahí. No, pastor, ese local no me sirve, no me sirve. Hay que pensar en esas cosas, hay que proyectarnos en eso, no ser tan ligeros, porque ahí podemos cometer errores, algunos irreversibles y muy costosos.
Mientras que se puedan reversar y no sean costosos, no importa, pero si no. Entonces, eso en primera instancia. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, sí, yo tengo una que de pronto no me quedó tan clara. La número 9 dice, ¿cuál es el objetivo de volumen? Es qué tan grande quiere que uno sea la organización. Cuando hablamos de volumen, hablamos del número de productos vendidos o cantidades o el número de personas, si se trata de personas. Entonces, una cosa es la rentabilidad, que es lo que me aporta cada uno, cada una, y otra cosa es el volumen, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio. Yo tengo 3 locales, entregué uno porque con la pandemia pues la iglesia se me cayó muchísimo y eh, un local que tengo, pues no pago arriendo, pero otro sí. Y esos arriendos son costosos, entonces lo entregué. Por estos días me lo volvieron a ofrecer, ¿sí? Ya saben de qué local les estoy hablando. Entonces, yo he hecho el cálculo y digo, bueno, mientras que yo crezco otra vez al mismo nivel y lleno ese local, puedo tardar un año. De pronto menos, Dios me puede sorprender y hablando en fe puedo decir, no, en 15 días. Y si le pregunto a la iglesia, todos me dicen, sí, sí, pastor, no hagámosle, no hay qué cosa. Pero a la postre, si no cumplen, yo me voy a cargar con todo el equipo y aparte de eso, pues me voy a echar encima una responsabilidad. ¿Qué me dijo Dios? Me dijo, no, cuando tengas el crecimiento, lo tomas, mientras tanto no. Entonces empieza a crecer primero para tomar. Y yo lo que hice fue eso, precisamente decir, para crecer, para tomar ese local, necesito crecer mínimo a tantas personas. Porque en promedio las que tengo me ofrendan tanto, si me llegan tantas me van a ofrendar eso y puedo cubrir ese arriendo. Si no, no. Y me coloqué ese parámetro y Señor, ayúdame a que eso se cumpla y yo voy a trabajar duro y diligentemente para que eso se dé. Y ese es mi objetivo, llegar a eso para que sea en 7 meses y pueda tener local. Ah, que ya lo arrendaron en 7 meses, no importa. Si ya lo arrendaron, pues lo volverán a desocupar o conseguirán otro más grande. Pero no puede uno hacer locuras, porque ¿cómo voy a hacer una locura a afectar mis ingresos, los ingresos de las personas de la iglesia, a afectarlas corriendo, a apartarnos, distanciarnos? ¿Sí me comprenden? Eso es parte de lo que uno hace en términos de volumen. Lo mismo que un colegio. Una señora montó un colegio cristiano de la iglesia y la pastora. Y nos dijo, bueno, pastor, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Con cuántos chicos vas a comenzar? No, no sé, pastor. Vamos a abrir a ver qué pasa. ¿Y por qué primero no tratas de mirar cuántos chicos puedes enganchar para abrir con una base? ¿Sí? Eso en el mundo se llama burro amarrado. Entonces, arranquemos con eso. ¿Quién? Ah, no, pues pregúntale a la iglesia. ¿Cuántas personas están dispuestas a matricular sus hijos en el colegio? Hizo la base de datos. Ella creía que por lo menos iba a tener 100 niños. 30. 30. Ah, ya sabemos que 30 van a comenzar. Entonces no comiences con estos costos, ni con estos gastos, ni con toda esta área. Estaba tomando dos localidades, dos casas. Toma una sola y arrancas con los 30 y cuando crezcas, pues toma la otra y arrancas con la otra. Como la universidad tiene una serie de predios, pero mientras tanto, pues construyó este. En la medida en que traigamos más estudiantes, se construirá el otro, se invertirá, iremos creciendo. Es parte de los ejercicios. Esos ejercicios son mucho más sensatos y mucho más eh, organizados. ¿Qué piensan de eso? No piensen mucho. ¿Se me fueron? No, profe, aquí estamos. No, profe, es que lo que pasa es que hay una línea, no sé si es muy angosta entre la fe y la emoción y la insensatez, si se puede decir. Y a veces
terminamos frustrados por cosas que realmente ni siquiera Dios nos mandó, pero nosotros nos encaminamos a situaciones y cosas, uno, por la falta de guianza y dos, por no entender los tiempos. Yo creo que Dios siempre sí se quiere glorificar, pero a veces queremos como saltarnos procesos, ¿sí? Es como saltarnos procesos más bien. Y en Yo eso creo, pues sufrimos. yo lo he pensado muchas veces, ¿sabes? Y siempre he tenido el mismo dilema y ustedes comprenderán que en este ejercicio de liderazgo que Dios me ha encomendado para guiar las empresas y a muchas iglesias, pues tengo unos dilemas muy complejos porque cuando el pastor me dice, es que Dios me dijo, ya les decía antes, para mí se vuelve muy difícil, porque yo como le digo a un pastor, no, pero no, no tienes razón, no, si Dios te dijo, tienes que creerle a Dios y no a mí. O sea, ¿cómo me vas a creer a mí? Pero en ese camino y preguntándole al Señor en todo el conocimiento que puedo obtener de Él, he encontrado unas respuestas. Y es que normalmente no es Dios el que nos dice, sino nosotros los que nos decimos. Y a veces uno se apresura a tomar decisiones emocionales para un poco comprometer a Dios. Señor, yo tomé ese local porque tú me dijiste y si eso no me ha resultado, tú fuiste el que me lo dijo. Y cuando no saben las cosas, uno tiene que decirse, se demora un poquito, pero uno se lo dice, si está en Dios, Dios tenía razón, tú no me lo habías dicho. Fui yo que en mi vanidad, en mi ejercicio carnal, quise tener eso pues para ser más grande y por reto, por reto. No, pero es que a Dios no lo retamos así. Así no funcionan las cosas de Dios, porque cuando Dios da algo, ofrece algo, nos promete algo, Él apareja todas las cosas para que sucedan. Aparejan todas, miren, yo tuve un amigo pastor que luchó por su localidad, su local, donde tenía la iglesia, mucho tiempo. Y hubo un momento en que ya no pudo más, no pudo pagar. Y vino y oró con nosotros. Yo presido la Asociación de Pastores de Fontibón, AMEF, Asociación de Ministros del Evangelio de Fontibón. Y vino allí, oró y nos consultó. Y en medio de la oración surgió una palabra. La palabra es, hermano, el que está en Cristo, todas las cosas le vienen a bien. Algo va a pasar contigo, tú estás en Cristo. Pues, mira, es realmente, ahí sí la fe es ejercicio. En menos de 2 meses, un discípulo le cedió una bodega, 5 horas de arriendo, por 2 años. Todavía está ahí, no está pagando. Se la cedió un discípulo. Su iglesia tenía 30 miembros, hoy tiene cerca de 300 personas. Pasó 2 años muy difíciles, pero en un año, en menos de un año larguito, un año y 4 meses, su vida ha cambiado totalmente. Esa es la fe, así es la fe. La fe no es todo lo que nosotros hagamos para tener algo. La fe es que dependamos de Dios para tener algo. Entonces, no siempre está en qué compromisos adquiero, qué cosas hago, qué exuberancias, en qué exuberancias incurro para demostrar mi fe. No, básicamente la fe es obediencia. Dios te dice que te lo va a dar. Bueno, si tú me lo vas a dar, yo persisto. Pero persistir no implica sobrecomprometerse, y menos sobrecomprometer a otros. Porque cuando se compromete uno solo, pues vaya y venga, pero cuando compromete la familia, la alimentación de la casa, los miembros del equipo, pues ahí ya está uno, ya está haciendo lo contrario a lo que Dios pide. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería la respuesta. Yo sé que no es tan fácil y quedan muchas cosas ahí como puestas, pero la orientación siempre nos la da Dios, ustedes lo saben, y Dios siempre se manifiesta, siempre revela cuál es su propósito, siempre que nosotros acudamos a Él de manera confiada. Y ya cuando el propósito está claro, pues ya podemos montar un plan estratégico. De lo contrario, montar un plan estratégico sin consultarle a Dios, pues es
desarrollar algo en nuestras fuerzas. Y cuando lo desarrollamos en nuestras fuerzas, tampoco quiere decir que salga mal, no, quiere decir que saldrá limitado a nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas, como la gente hace empresas cuando no conoce a Dios, en sus fuerzas. ¿Y qué tienen? Bueno, que tienen en sus fuerzas. Muchas exitosas, otras no tanto, otras nada, pero igual es parte del ejercicio. No quiere decir que Dios no respalde los proyectos que no han sido consultados con Él, ¿no? Porque al final de cuentas, si el proyecto es bueno, si el proyecto se hace de manera adecuada, si sigue los delineamientos, si aporta, Dios también apoya. Nunca me lo consultaste, no, pero me es agradable. Señor, cuando le es agradable, por gracia recibimos todo lo que nos tiene reservado para recibir. Porque además, recuerden que Él los preparó y nos preparó para buenas obras. ¿Es así o no? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la cultura organizacional que, como ven, es trascendental en esto. Ahora, en este esquema, nosotros pues ya tenemos un poco de información procesada, como todo este análisis de diagnóstico y el DOF, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue el planteamiento de los objetivos, que ustedes recibieron el documento de los objetivos SMART, básicamente sigan eso, no tengan en cuenta esto de marketing y eficiencia, porque no se trata, no vamos a necesitarlo. Para algunos será importante estos, de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, eso sí tenganlo en cuenta. El ciclo de vida no lo vamos a considerar, tampoco vamos a considerar otros aspectos, y básicamente después de eso lo que va a hacer es en el plan de acción, definir los objetivos. O sea, aquí su FADO y aquí los objetivos basados en ¿qué? En esas preguntas, en esas primeras preguntas de la cultura organizacional. ¿Listo? Esa cultura organizacional está aquí. Ustedes lo ven acá, programa corporativo. Aquí está lo que yo persigo como iglesia, aquí lo voy a tener en cuenta, para que el objetivo no se me desenfoque de esto corporativo, ¿sí? De lo que yo estoy pensando como iglesia, de cómo me quiero ver como iglesia, cómo mi fundación va a aportar a ese crecimiento y no la va a afectar, etcétera, etcétera. Eso es para conservar esta relación. Y luego aquí va a fijar la estrategia. ¿La estrategia qué es? El cómo voy a lograr que este objetivo se dé. Entonces, voy a desarrollar un programa especial para niños durante todo el semestre, entonces voy a imprimir unas cartillas y voy a crear una escuela donde voy a tener unos juegos y una ambientación especial, y eso lo voy a marcar como un proyecto, y como proyecto voy a invertir una plata en eso y voy a perseguir que eso me traiga más familias, más niños, y que esos niños se fortalezcan y después fortalezcan mi ministerio. Por ejemplo, yo monté una escuela de música, música y danza, entonces dije, necesito para llegar a punto de equilibrio 25 niños, mientras que tengo los 25 niños, ¿cómo voy a suplir eso? Entonces, desarrollé todo un presupuesto, alisté unos recursos, hice una alianza con una escuela, le arrendé el espacio a la escuela, en una especie ¿cómo se llamaría eso? De leasing, donde cuando la escuela empieza a dar punto de equilibrio, la escuela se aparta, me deja montado los profes y yo sí sostengo el resto de cosas. Entonces hicimos un convenio como chévere, ahí yo les pago mientras que eso se va logrando, pero mucho menos de lo que tendría que pagar si tengo un profesor dedicado a tiempo completo, todos esos costos tan altos. Entonces uno puede hacer distintas cosas y la estrategia que le va a pasar. Luego está la táctica, que son las actividades que tengo que desarrollar para conseguir esta estrategia, como hacer esa alianza, hacer ese convenio, tener ese profesor idóneo, mirar que esté en el espíritu, ministrarle, estar con él, crear un programa de fortalecimiento para que la actividad no sea parte de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, lo que tengo que hacer. El responsable, entonces, ¿quién es el responsable de este programa? ¿Sí? De este otro, etcétera. Cuándo inicia, cuándo termina y el precio. Si es una persona a la que lo voy a pagar,
pues cuánto vale esa persona, con prestaciones, con todo. Entonces uno puede decir, no, yo no voy a pagar prestaciones, como que no voy a pagar prestaciones. No le voy a pagar prestaciones, pero tengo que garantizar que las tenga. Entonces, por ejemplo, mi profesor trabaja con un colegio, tiene carga prestacional, tiene salud, tiene todas sus cosas, fabuloso. Entonces, yo le voy a pagar por prestación de servicios, no le hago pagar por esas prestaciones de servicios, prestaciones sociales, porque está por debajo de 1.000.000 de pesos, entonces no me tiene que pagar eso, me pasa sus cuentas de cobro, pero cada que me pasa su cuenta de cobro, yo miro que tenga su seguridad social vigente. Y de esa manera me evito que tenga problemas, me cubro y sobre todo, lo cubro a él, que es lo más importante. Que uno, a la postre, uno se cubre, pero la persona, un accidente o cualquier cosa, y nadie está exento de eso. Entonces, esas son cosas que uno va haciendo en tu plan y la hace decentemente y con orden, como Dios nos pide hacerlas. ¿Listo? Cuando terminamos esto, vamos a anotar luego de leer el documento de indicadores de gestión, cómo esta información obtenida en estas casillas nos permite construir un indicador de gestión. Y después de eso medir para mirar cómo se obtienen los resultados y cómo se hace seguimiento para no incurrir en desmanes o en fallas por los resultados que se den. ¿Listo? ¿Cómo les parece? Está bueno, ¿no? Jamie, ¿está que se ríe? Chévere, ¿sí o no, Jamie? Ese documento ya les queda a ustedes para que lo formateen, está en Word, no olviden darle crédito a la fuente, pero formateenlo, cámbienlo, quiten de lo que les sirva, no utilicen, mantengan este guardado por allá y cojan otro y modifíquenlo para que se acomode a su proyecto y, y desarrollenlo, y eso les va a servir como una guía maravillosa para poder encaminar todo este proceso. ¿Listo? En la plataforma subí este manual. Ya se lo voy a mostrar. Está ahí en el corte 3. Manual para el diseño y la construcción de indicadores e instrumentos principales por el monitoreo de programas sociales de México. Esto lo hizo una compañera del doctorado el año antepasado y pues me lo compartió y a mí me ha parecido chévere. Es un manual para el diseño y la construcción de indicadores. ¿Sí? Para programas, tiene ejemplos de programas de tipo social. ¿Sí? Entonces, por eso se los traje a colación. Yo tengo otros desarrollos, pero este me pareció propicio para eso. Entonces, aquí están los investigadores que trabajaron en eso, entre ellos pues, mi compañera, y aquí están, está toda la temática. ¿Sí? Claro, aquí hay una serie de contenidos que no les va a ser muy pertinentes, pero esta es una información chévere porque los indicadores de gestión nos evitan muchos problemas, sobre todo con la gente. Es más fácil tener una hoja de indicadores que ponerse uno a medir las actividades una a una y cuénteme cómo va, y entonces la gente pasa como en las empresas, ¿no? Llegaban los vendedores a la empresa y yo, ¿cómo le fue? Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué significa bien? No, jefe, me gané como 10 millones de pesos. ¿Y a la empresa cómo le fue? Ah, no sé, no sé. A mí me fue bien. Entonces muchas veces a la gente le va bien, pero a la empresa no le va bien. La gente pues está contenta con lo que hizo, pero lo que hizo no es suficiente para lo que estamos buscando. Entonces los indicadores de gestión nos ponen de acuerdo, nos aterrizan. Uno les dice, mire, hay que hacer 10 visitas al día y cerrar 2 contratos, 2 patrocinios o 2 vínculos o lo que sea. Y eso pues, le da a uno, digamos, una perspectiva distinta para ese tipo de actividades. Que no vaya a entenderse que yo estoy promocionando el crecimiento a partir de la presión de la gente. Si no trae gente el domingo, no puede entrar a la iglesia. Hay algunos que lo hacen, lo respeto, pero pues, yo creo que el crecimiento lo da Dios y que eso debe ser consecuencia
de una administración del Señor que transforme corazones y que dé lugar a que las personas lleguen porque uno es testimonio y es oración para muchos y no por la presión de llevar gente a costa de lo que sea. Pero bueno, ese es otro tema. El tema de los indicadores es un tema esencialmente para proyectos donde se pretende que los recursos sean recursos redimibles. ¿Qué significa un recurso redimible? Que yo invierto para hacer algo, pero que a partir de la inversión obtengo por retribución la recuperación de esa inversión. Entonces yo voy a invertir 10 millones de pesos, pero sé que eso lo voy a conseguir con esta y esta actividad o con este y este esquema. Por ejemplo, voy a promocionar un curso por webinar, pero sé que las suscripciones al curso me van a permitir recuperar los recursos, los ingresos. Ese tipo de cosas que uno calcula para hacer sostenibles los proyectos. O si no, los proyectos no son sostenibles. ¿Sí? Es muy difícil. Incluso si es un patrocinio, pues tengo que conseguir el patrocinio. Yo no le voy a cobrar a la gente, pues voy a tener una fundación donde vamos a vivir de lo que la gente dé, pero tengo que tener un compromiso para que la gente dé. Mire, por ejemplo, sé de iglesias que dan mercado los domingos. Hermanos, vamos a ayudar a unas personas de la comunidad con un mercado el domingo y le recomendamos que lo traigan. Y hay domingos que nadie lleva nada. Es el dolor de uno cuando ve eso y uno no tiene de dónde sacar, ya sacó lo que tenía y no puede darle a alguien que está ahí esperando el mercado. Entonces uno dice, que se vaya porque solo vienen por el mercado. Sí, pero es que montó la actividad fue uno. Y uno es consciente de eso, la gente va por el mercado. Otra cosa es que después se quede y la palabra no venga vacía y todo lo demás, pero pues es que yo monté un evento para eso. Y esa es la expectativa, cómo voy después a cargarme, porque la gente está cumpliendo con la expectativa que cree. O sea, eso no sería lo lógico, ¿verdad? Entonces, eso hay que calcularlo, hay que evaluarlo, cómo lo voy a sostener. Mire, sé de una fundación, por ejemplo, que lleva alimento a niños y tiene 4 patrocinadores ahí en Funtivo. Una quesería, una fama y una tienda de verduras. Y una empresa de seguros. La empresa de seguros le da efectivo para mover el transporte y lo que necesita. Las otras 3 empresas le dan, las otras 3 negocios le dan productos, arepas, carnecita de la que le queda, bueno, en fin, y con eso arman los mercaditos o el mercado y van el domingo y le dan alimento a esas familias. Y eso, esa entidad ya lleva funcionando, no sé, como 10 años. Entonces, hay proyectos que se hacen sustentables, porque tenemos unos vínculos serios, formales, y porque pues Dios los respalda, pero en esencia planeados de manera adecuada. Entonces, aquí está el proyecto, es este. Por favor, lo bajan y lo leen, el manual. Es larguito parece, pero no, está fácil de leer, porque tiene varias gráficas, ese tipo de cosas, pero eso lo leen rápido. Y léanlo bien porque les va a servir mucho. ¿Listo? Y el próximo jueves, el próximo martes lo discutimos y yo entro a explicar lo que necesitan que se explique, si ustedes lo requieren o lo trabajamos con parejas para poder retroalimentar y fortalecer en cómo definir indicadores de gestión, que es muy importante en los proyectos. ¿Listo? Nos vemos entonces. ¿Hay preguntas? ¿Ya llegó el estudiante preferido? ¿Ya se fue? El hijo de Daniel. A Entonces, dormir. ¿cómo se llama? Caleb. Qué bonito. Bueno, muy bien. Entonces, ¿no hay preguntas? Ya se despidió John. John, nos vemos. Vicioso. Sarita. Gracias. Viciosa. Dios lo bendiga, Daisy, profe. Viciosa. Gracias. Amén. Gracias, Emily, profe. Josué, Daniel. Gracias, profe. Bendiciones. Dios les guarde. Vemos. Pero, profe, gracias. Amén, profe, igual. Gracias, profe.